Bueno, una noche muy intensa en la que vamos a tratar de reconstruir lo que ha sucedido en Pontevedra, una agresión que entra en campaña, que irrumpe en campaña electoral, que cogía a Rajoy en su ciudad natal, en Pontevedra, y que ha condicionado también ese mitin central que los populares celebraban hoy en A Coruña con el candidato a revalidar la presidencia del gobierno. Nos acompañan aquí en el plató de Vía V Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Y te pido un titular de lo que ha sucedido en Pontevedra. Yo creo que es inadmisible toda la condena y creo que los sistemas políticos democráticos tienen que convivir en la paz, en la tolerancia y en el respeto a la confrontación de ideas. Creo que esto está al margen de lo que es la vida política de una sociedad avanzada. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. No, una palabra nada más, es intolerable lo que ha ocurrido. Absolutamente intolerable y vergonzoso. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Boa noite. A ver, a min dame moita vergonza que suceda unha cousa destas porque ademais está feita con intención de facer moito daño. Probablemente non fixo máis porque non se lle ocorreu ter un instrumento ou algo para facelo. É unha agresión moi potente. Pero eu creo que hai que ter dous sentimientos. Un o da condena que comparto e outro de que isto nas campañas electorales españolas que levamos 40 é unha excepción absoluta e, por tanto, non se pode convertir no elemento determinante de un proceso no que 45 millóns de ciudadanos nos portamos moi ben e un portase mal, non? E, por tanto, compre situarse nese medio. Por outra parte, é un menor, vamos a supoñer que ainda lle poida vir o caletre despois de cando pasa algún tempo. Imos falar cun abogado tamén para que nos explique a que se pode enfrentar esta persoa. Carlos Aymerich, moi boa noite, pidoche un titular. Sí, bueno, pois eu creo que efectivamente hai que condenar este tipo de actos. Eu tamén, acaba de dicilo Xosé Luis Barreiro, e creo que tamén o dixo o portavoz do Partido Popular Miguel Tellado, é un acto aillado, non hai que lle dar máis relevancia e, en todo caso, espero que siga sendo un acto aillado, é dicir, o que a xente pense do Partido Popular ou de Mariano Rajoy, que expresalo nas urnas. E do resto, pois, a campaña debe ser confrontación de ideas, de argumentos, e en ningún caso de violencia. Este joven de 17 años que aprovechaba, decías tú, José Luis, bueno, que no hay mucha seguridad en este tipo de actividades de propaganda electorales, digamos. De hecho, Rajoy y el resto de los candidatos llevan visitando calles, mercados y todo tipo de lugares sin mayor atosigamiento, digamos, de la gente de seguridad. Yo ya hace mucho tiempo que no hago campañas, pero en aquel momento la situación era mucho más complicada que la de hoy, ya que en aquellos años en que yo hacía campañas ETA mataba a 100 personas en un año, ¿no? Sin embargo, las campañas eran un tiempo muy libre porque uno se consideraba siempre protegido en medio de la multitud de militantes y tal, y nunca había incidentes de ningún tipo. Había algunos incidentes de estos en la transición, de estos de reventar mítines y tal, a base de gritar y estas cosas, pero incidentes de este tipo no había, ¿no? Y es una pena que se produzcan porque realmente es como cuando la democracia se siente más agredida, que es ese justo momento en el que todos tenemos más poder que el... Porque, claro, dentro de poco Mariano ya va a tener más poder que nosotros, pero ahora tenemos nosotros más poder que él. Él es el más débil del aparato, claro. Y por tanto no tiene no tiene ningún sentido, no lo tiene nunca, pero en este momento no tiene ni siquiera el sentido simbólico. Es decir, tienes otra forma de corregir o de oponerte a su posición. Bueno, veíamos que el golpe no fue ninguna broma, veíamos incluso las secuelas físicas de ese Menos golpe. mal que es grande. Con la cara muy enrojecida, sin gafas. No pudieron ser repuestas, esas gafas, porque al parecer la otra copia las tenía en Madrid. Y yo no sé hasta qué punto, Ernesto, decías tú, lamentable, ¿de qué manera irrumpe en campaña esto? Absolutamente intolerable, Fernanda. Sobre todo que después de 40 años de democracia, dice José Luis, es que andábamos en la transición y había 100 muertos a lo largo del año y no se producían estas cosas. A mí me parece, vamos a ver, primer punto. Hombre, yo creo que se puede estar en campaña y se puede andar dando besitos por aquí, haciendo fotos por allí, pero imagino que el servicio de seguridad que pagamos todos tendrá que tener un cierto control, porque efectivamente este descerebrado que le dio el puñetazo con toda la rabia del mundo es un puñetazo terrible, terrorífico, es de una violencia brutal. Pues pudo haber utilizado algún... Ya, pero ¿cómo se controla esto, Ernesto? Porque supongo... Bueno, pues a lo mejor es que no se pueden acercar tanto a la gente, hay que hacer la campaña un poquito más alejada, no lo sé. Le pasó a Reagan, le pasó a mucha gente, es decir... A Boitila. Pero vamos a ver, a Reagan le disparan, a Reagan y al Papa le disparan desde cierta distancia, eso es obvio. No está pegadito al líder, es decir, al Reagan, recordad que había una valla y le disparan así, y al Papa también
también le disparan desde detrás de una valla. Es decir, bueno, yo esto de andar dando besitos y tal tendrán que... Sí, pero bueno. Bueno, a mí no sé cómo lo veis los demás. Yo creo que es meternos en un territorio complicado. ¿no? Claro. Vamos a ver, eu creo que o que non se debería aproveitar é tamén un suceso aillado, non só aillado nesta campaña, senón aillado En 40 años de en 40 democracia, anos, claro. como antes se apuntou, para afastar aínda máis os políticos da rúa. É dicir, eu creo que, bueno, nesta campaña, eu creo que dunha forma incompleta, quizáis salvo precisamente neste medio, non? Pero, bueno, hai debates, os políticos sinten que teñen e os candidatos teñen que sair á rúa, que teñen que recuperar o contacto, hoxe mesmo pola mañán, eu vía nos medios que tamén nun paseo por Vigo, pues parece que un cidadán lle dixo tranquilo Mariano que o día 20 se marchas e tal, se fuerte que o día 20 se... Bueno, pues esa é unha forma, quero dicir, eu creo que todo ten o seu risco. Forma parte de, Por iso, claro. entón, eu creo que todo ten o seu risco. Me llama a cabeza o caso pois de Olof Palme ou desta outra ministra sueca. Agora, a reacción non debe ser, verdade, blindalos, sacalos da rúa, senón, bueno, pois extramar as medidas de seguridade, de control, pero non separar. Vamos a conocer, como decía enseguida, más cosas de Andrés, de ese joven llamado Andrés, que es el protagonista de esta agresión, cosas sorprendentes. Hoy es relativamente fácil, en poco tiempo, conocer cosas de cualquiera de nosotros, sobre todo si es más o menos activo en las redes sociales. Él tiene perfil de Twitter y en ese perfil ha ido escribiendo en los últimos tiempos cosas muy llamativas que enseguida vamos a conocer, pero Gonzalo, yo no sé si tú crees que esto de alguna manera va a influir algo en la campaña electoral. Yo creo que, a ver, lo primero hay que manifestar toda la condena de lo que ha ocurrido. Parece que todo el mundo coincide y esto se va a quedar, desde luego, a haber un consenso claro en condenar cualquier tipo de acto de violencia. Más allá, habrá que reflexionar también sobre por qué esto sucede en un momento. Y sin llevar a convertirlo en algo general, porque es algo que no tiene ni por qué tener racionalidad, que es algo importante, es decir, los sucesos violentos o los sucesos abruptos no tienen por qué tener una racionalidad ni siempre un mecanismo causal en razones sociales, económicas que lo produzcan, porque es un hecho aislado y, por tanto, no representativo de una situación general del país. Pero, desde luego, esto es un acto, en fin, mañana todo el mundo, todos los países del mundo van a estar viendo esto. Claro. Los periódicos, los medios de comunicación, en Estados Unidos, Inglaterra. Y esto es una imagen que entra en la historia de la vida política de un país, aunque sea de forma anecdótica y no sintomática, pero es un síntoma que va a estar mañana trasladándose a todos los medios. Y yo creo que, desde luego, tenemos que hacer un llamamiento general a entender que, más allá, algo que se dice mucho, pero que a veces en la confrontación política se puede perder y preocupa, bueno, vamos a ver luego si hay racionalidad, vais a ver el perfil del individuo que ha realizado esto y habrá que ver si es simplemente un exabrupto de alguien o si en el fondo hay un determinado mecanismo de racionalidad detrás. Pero en todo caso lo que hay que decir es que no solamente condenarlo, sino que si esto tiene y quiere tener algún efecto político, es la mayor estupidez que alguien puede intentar promover para dañar a alguien. Es decir, políticamente, socialmente, electoralmente, esto es algo inadmisible para una ciudadanía avanzada, incluso para una ciudadanía que no comparte las acciones políticas de este gobierno o del otro. Es decir, quien vaya por esas vías en la sociedad avanzada del siglo XXI en que vive un país como España actualmente, está siendo estúpido a sus objetivos políticos. Nadie puede con la agresión, es decir, incluso cuando se llega al límite de la agresión simplemente verbal, ya estamos viendo cómo los efectos electorales son distintos. Este tipo de conductas tienen que estar erradicadas porque son ilegales, porque son inadmisibles, porque suponen lo peor del escenario social y urbano, pero además, si alguien incluso quiere convertirse en un outsider del sistema legal o del marco legal, además es tonto. Es decir, es una estrategia estúpida electoralmente, es una estrategia de no castigo, sino y no tiene ningún tipo de racionalidad entre el medio y el fin. A pesar de darte de que, bueno, en sí misma tiene toda la condena evidentemente necesaria. Ser independentista, pero falaba da Terceira República Española, creo que ten un pequeno cacao, ¿no? Puede ser. Las primeras pesquisas policiales, bueno, lo vinculan con movimientos independentistas. Es, ya digo, las primeras informaciones que llegan con todas las cautelas del mundo, Carlos, evidentemente, pero hablamos de fuentes policiales. Por iso, pero que hai que collelas. Bueno, yo no sé, de todos modos, si me permite, de todos modos, lo que tenemos que valorar también son los 6 o los 10 o los 12 descerebrados que lo están jaleando y los 100 o 200 tipos que en las redes sociales dijeron que pena, o los 2000 que en las redes sociales dijeron que qué pena que no subiese eso. Quiero decir que es un incidente que, sin darle la mayor importancia, no le debemos dar mayor importancia, hay que cortar vamos, bueno, se da la mayor importancia, pero Gonzalo apuntaba una cosa que mañana va a suceder. Esto acaba de acontecer, pero mañana en todos los periódicos del mundo. Este vídeo va a estar en todos los periódicos del mundo. De alguna forma, yo lo decía al principio, va a ser la imagen de esta campaña. Seguiremos viendo este vídeo dentro de muchos años. Yo digo que no tiene importancia, Fernanda, como hecho aislado. Es decir, pero que tenemos que valorar en su justa medida, porque es el que da el brutal puñetazo, los que lo jalean, los que lo suman en las redes sociales, los que no sé qué, y la gente que va a decir, bueno, es que estas cosas
pasan y no, estas cosas no pueden pasar 40 años después de enterrar al señor aquel de Ferrol. O sea, eso no puede pasar ahora. A ver, hay una cosa en relación con algo que iniciaba antes Gonzalo, pero después no sé si es que yo lo interpreté más allá de lo que él quería decir, pero que después no quedó muy claro. A ver, estas cosas no tienen motivaciones, pero tienen ambientes. Hay ambientes en que se pueden producir y hay otros ambientes en que no se producen. Cuando un partido está movido, un partido de fútbol está movido por determinado tipo de masas, hay mucha gente que se vuelve violenta y cuando no lo está, pues mucha de esa gente va con los niños y meriendan en el campo, ¿no? Esta legislatura ha sido una legislatura verbalmente muy dura, de tal manera que una parte muy importante de la oposición que se hizo al gobierno fue una acusación incriminatoria, es decir, la idea era al gobierno le va muy bien esta vida, trabaja contra los pobres a favor de los ricos, les da exactamente igual, ejercen violencia, se utilizó la palabra miles de veces de este tal. Este chaval, como decía Carlos antes, es evidente que tiene un cacao impresionante y por la forma en que se comporta en los twitters es débil, por decirlo así, es débil, intelectualmente es débil, ¿no? Pero en todo caso no cabe la menor duda de que los ambientes hay que cuidarlos un pouco. E yo creo que sería o debate do luns, quizáis foi o debate do luns que foi bronco, non? Este debate a dous. Tamén, es que el debate do lunes non se produceu hasta ahora nunca. Elevamos 20 e tantos anos de debates e se produceu por qué? Porque evidentemente hai un ambiente de bronca, ¿no? E ese ambiente de bronca yo creo que sigue siendo, lo dije al principio, ¿no? Yo creo que sigue siendo absoluta excepción y las campañas electorales de España son completamente pacíficas y normales y abiertas y todo, pero en todo caso creo que de estas reflexiones conviene hacerlas porque o sea, de todos modos, el que se haya criticado y se haya dicho que el gobierno que ha sido un desastre y se haya hablado durante todo este tiempo que se ha hablado, no quiere decir, nosotros en esta mesa lo hemos criticado mucho y a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido dar un tortazo, pero mirad, a mí me parece que una persona que en su Facebook, en su Twitter... Bueno, estamos viendo las cosas que escribe... Claro, es que una persona que te voy a matar puta, voy a atentar contra la sede del PP, no sé qué, que aparezca cogido del brazo del presidente del gobierno, hombre, a mí me parece que, de verdad, tenemos que tener un cierto control. Del brazo del presidente del gobierno puede aparecer cualquier persona que sea medianamente normal. Este chico, con todo, vamos, por lo que hemos visto, pues no parece que sea muy normal. Dice que va a matar no sé a quién que le llama puta, dice que va a quemar la sede del Partido Popular, dice que va a agredir no sé a quién, amenazó de muerte al presidente de ¿qué es? De la Liga de Fútbol. Resulta que se coge del brazo de Mariano Rajoy. Hombre, no me parece muy normal. Por fin hemos contactado con Jacobo Moreira. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jacobo? Bueno, primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado estas últimas horas? Pues imagínate, hombre, con muy mal cuerpo, ¿no? Porque después de un paseo que ha sido un éxito, en el que todo el mundo paraba al presidente del gobierno, él se acercó a todo el mundo. Yo incluso de vez en cuando tenía que tirar de él para cumplir un poco el horario que teníamos. Y él no, él se paraba con todo el mundo que se acercaba, no conseguíamos avanzar y bueno, que una persona se aproveche de esa cercanía del presidente para hacer esto, pues lamentable, ¿no? Te queda muy mal cuerpo que sea en su ciudad, además, y a mí como presidente local, pues hombre, que Pontevedra esa noticia por esto, pues me entristece. Cuéntanos un poco, Jacobo, bueno, ¿cómo sucedió? Estabais acabando ya ese paseo y fue todo inesperado, se deduce de las imágenes que estamos viendo. Sí, estábamos, bueno, aún quedaba un tramo de unos 300 metros de paseo. Lo iban a recoger junto al Hotel Rías Bajas y bueno, al pasar al lado de la Basílica del Santuario de la Peregrina, bueno, pues seguía parándose porque, bueno, la velocidad a la que avanzábamos era muy lenta porque no se podía, ¿no? Todo el mundo se paraba y en una de estas hasta coincidió que me paró una chica que quería una foto con él, me pidió que le hiciera yo la foto y recuerdo, estaba yo esperando las fotos y cuando le iba a entregar o acabando ya de hacer fotos, de repente yo vi de reojo a ese chico, ¿no? Que estaba allí detrás digamos, a la izquierda del presidente, según me cuentan luego, creo que se hizo un selfie o se estaba haciendo un selfie, yo de eso no fui consciente y bueno, de repente pues veo que le pega un puñetazo y ahí ya pues se forma el tumulto, ¿no? Pues imagínate, como me quedé, yo no daba crédito a lo que había visto, los escoltas del presidente ya enseguida se echaron encima de él y bueno, yo me acerqué al presidente para preguntarle qué tal estaba, él dijo que bien, empezamos a buscar las gafas y bueno, sí que recuerdo especialmente como el presidente lo que le pidió a los escoltas fue tranquilidad y calma, y dijo que no quería
no quería ningún jaleo y bueno, me sorprendió bastante, ¿no? Porque yo creo que en ese momento el golpe fue bastante fuerte y que tuviera la entereza, ¿no? De aún encima pedir a los demás tranquilidad, pedirnos a los demás tranquilidad, pues bueno, yo creo que dice mucho del presidente. Y a pesar de eso, pues continuamos el recorrido y bueno, y venía gente que no sabía lo que había pasado, claro, porque venían de otra dirección. Y él incluso seguía saludando gente, ¿no? Yo le preguntaba qué tal estaba y bueno, su única preocupación era que no tenía gafas. ¿Tuvisteis en algún momento, sucedido ya el incidente, sucedida ya la agresión, de que la cosa podía haber sido peor, de que de alguna manera bueno, pues era vulnerable el presidente del gobierno? No, para nada, no, si no hubo ningún problema. De hecho, el paseo, yo hicimos en las municipales otro paseo por la ciudad, por el mismo recorrido, y debo decirte que es que había mucha más gente esta vez, ha sido un éxito apabullante y un calor que tenía de la gente más en su ciudad, y bueno, yo para mí esto no puede teñir todo el éxito que tuvo la acogida hoy al señor Rajoy. Y lo primero que quiero hacer es disculparme con nuestros próximos invitados. Carmen Contelo, muy buenas noches. Salvador Naya, muy buenas noches. Autores de un libro que hace ya un tiempo, perdón, es que no tengo aquí yo mi original, que también lo tengo, hace ya unos años que se publicó, en el que nos desvelaban, nos descubrían una particularidad que tiene la ciudad de Betanzos, y digo ciudad porque si no me matan, y que tiene que ver con el proceso electoral que vamos a vivir con carácter inmediato, pero en general con todos los procesos electorales. Carmen, dime el titular. ¿Qué tiene de particular Betanzos y por qué es una Magic Town? A ver, Betanzos tiene de particular que viene a representar, es la ciudad media, la Middle Town, viene a representar por población, socialmente, por muchas razones, viene a representar la media de lo que es Galicia e incluso de lo que es España. Esto se traduce en que en las manifestaciones que hace Betanzos, ahora mismo las que hemos mirado hasta ahora, las que estamos mirando, son las electorales, pero esto se puede ampliar a muchos otros campos, en lo que piensa Betanzos, lo que dice que va a ocurrir Betanzos, luego ocurre, se produce en Galicia y en España. ¿Por qué os interesó Betanzos? ¿Por qué decidís abordar este trabajo? Bueno, a verdade é que o tema que estábamos, coñecíamolo precisamente por Fraga, que era el pedir test Betanzos cando había eleccións, tiña moito interés en pedir os datos de Villalba e os datos de Betanzos, e el xa coñecía estes casos que pasaban en algunhas mesas de Betanzos, que non son en todas, unha serie de mesas testigo. Entonces, bueno, pois nos interesou ver se realmente eso era verdade, que parte científica había no tema. Entón, fixemos un estudio de tipo estatístico, de analizar, correlacionar o que eran os datos de Betanzos cos datos galegos, que é onde realmente é unha Magic Town para Galicia. Para o Estado, algunhas mesas tamén non son. De feito, hai unha mesa concreta, a mesa que está ahora na Casa da Xuventude, que é unha mesa testigo para España, e de feito se está usando, que por algún partido político utiliza esa mesa como mesa testigo, que tamén a utilizar Alfonso Guerra nos primeiros estudios que se fixeron. Pues un pouco el resumen de que es una Magic Town, una curiosidad estadística que supongo que, Carmen, es muy útil. ¿Por qué es útil esto? Bueno, luego lo primero quería aclarar una cosa, vamos a ver, con independencia de que ya efectivamente el primer experimento de mesas test lo hizo Alfonso Guerra, ya lo conocemos todos, en el año 92, realmente después de eso vino un estudio sociológico que era un trabajo, académico, un trabajo serio, encargado por Fraga, encargado por entonces Alianza Popular en Madrid, en donde realmente es de ahí de donde sale Betanzos como una de las ciudades medias de España, porque no era la única. A partir de ahí fue la que quedó así determinada, y de ahí lo de que Fraga pidiese el test de Betanzos. O sea, realmente mesas testigo sí las hay en Betanzos, las hay seguramente en Coruña hay mesas testigo, en Pontevedra José Luis tenía una controlada cuando en su época electoral, y seguro que hay mesas testigo en todo el mundo mundial. Betanzos tiene una alta correlación, es verdad, un índice de correlación de Pearson muy alto en todas las mesas electorales, menos una, que es la excepción, que esa es la que se aparta siempre por sistema. Pero porque corresponderá a una población toda regla tiene su diferente. excepción, y Betanzos tiene su excepción en una mesa, y que se produce siempre elección tras elección. Pero aparte de que tenga ese índice de correlación alto, ya insisto, esas mesas testigo que las hay en todo el mundo mundial, aparte de eso, es decir, a ver, Betanzos tiene unas condiciones de tipo poblacional, de tipo social, de tipo pues hasta geográfico, si tú quieres, que hace que se pueda convertir realmente en una especie de cápsula idónea para tanto encuestar, por ejemplo, ahora que estamos en el momento electoral, de cara al resultado que se va a prever, como previamente, por ejemplo, que eso se hace mucho en Estados Unidos en poblaciones de este tipo,
encuestar o, digamos, testar, vale el palabra, es que se me permite el palabra, testar, digamos, la situación a la hora de conformar programas políticos, a la hora de lanzar mensajes, y ya si excedemos ya al ámbito electoral, ya nos vamos incluso al marketing, incluso de presentación de productos, Claro. que es algo que está muy... Sería casi factible utilizarlo como una especie de laboratorio, casi. Es que es eso. Sí, efectivamente. Sí. De feito, como dice Carmen, non é só o tema electoral. Ahora as grandes empresas de todo tipo de produtos utilizan estas Magic Town para ver un pouco cales son as tendencias, preparar o marketing. Para probar cousas Na parte esta das enquisas, ahora eu creo que a enquisa propiamente, o tema de por que fallan tanto as enquisas, unha pola propia lei que temos, que 5 días antes non podes ter enquisas, e as enquisas son moi volátiles, máis que as enquisas o comportamento do votante, entón eso xa fai co que a mellor pensaba a xente votar fai 2 días, cabe co que pasou hoxe, por exemplo, eso é moi probable. Pero aparte deso, eu creo que se está perdendo o tema das redes sociales, que falabades antes, salía por aquí, porque os movimentos que se están vendo, nos Twitter, nos Google, e todo, isto sí que está, pode predecir mellor os movimentos dos partidos políticos, e aquí ademais estamos xogando nun momento dunha gran, parece que hai un 26% de indecisos, pero sí hai uns movimentos detrás que, estudiados convenientemente, por eso son big data, son datos, podían pronosticar o que iba a pasar. E sería máis fácil facelo nunha Magic Town, porque non terías que facer o estudio a nivel de toda España. É moito máis barato tamén. Moito máis barato, exactamente. Entón, nese sentido, sí que pode ser. Off the record. Mientras en Galicia seguimos experimentando sobre cómo combinar las propuestas para promocionar a las orquestas y rodar Juego de Tronos, ándense con ojo porque la campaña sigue, así que corran mientras puedan, porque hay candidatos sueltos en las calles. Pero si no les da tiempo a huir y les hacen prisioneros, recuerden lo siguiente, cuando les suelten una frase a la última moda como rebusquen en lo más profundo de sus recuerdos y contéstenles con una frase a la altura. Hablando se entiende la vasca. En fin, que todavía no sabemos cómo calificar a algunas de las personas que aparecen por ahí en el Mundo Meeting, como este señor que veíamos al lado de Garzón. Y luego están los clásicos bisiestos como Felipe González, que qué tablas, qué control de la escenografía. Él sabe que si a uno le ovacionan hay que hacerse de rogar y contar mínimo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, a disfrutar del baño de masas. Por eso, cuando Pedro Sánchez contó por 126ª vez su chiste de cabecera... Para que al último español que le apliquemos la reforma laboral, es decir, un despido procedente y por causas objetivas, sea a Mariano Rajoy. González parecía decirle a Fernández Vara: ¡Otra vez! ¡Otra vez! Porque anda que no vamos sobrados de chistes buenos y sobre todo, originales. Por hablar de si la camisa es de cuadros o si el traje cuesta 800 euros. Y claro, es normal, yo si estuviera en su posición haría lo mismo, porque como hablemos de cosas serias y la europea... Pues venga, ánimo, sean fuertes, que ya no queda nada. Además, esto de la campaña no es que sea tampoco del agrado de nadie. Presidente, sonríe como si no fuera una tortura. Off the record. Iniciamos este intre o último debate electoral aquí en V Televisión, en Vía V, antes do vindeiro domingo, desas eleccións transcendentais que todo o mundo coincide en sinalar que vai mudar o sistema de representación popular vixente dende o ano 1978. Quero agradecer a todos e cada un dos candidatos pola provincia da Coruña que responderán afirmativamente a invitación o convite de V Televisión, unha ocasión para que poidan trasladar os posibles votantes, os seus posibles votantes, as mensaxes do que queren facer a partir
partir do vindeiro domingo no Congreso dos Deputados. Carlos Callón, candidato de Nós Candidatura Galega, moi boa noite. Moi boa noite. Pilar Cancela, candidata do PSDG pola provincia da Coruña, moi boa noite. Miguel Lorenzo, candidato do Partido Popular, moi boa noite. Antonio Rodríguez, candidato de Ciudadanos, moi boa noite. E Antón Gómez Reino, candidato de En Marea, moi boa noite. Como adoitamos a facer neste debate, o primeiro minuto vai ser para cada un dos candidatos, para que nos convenzan, traten de convencer os votantes da provincia da Coruña que cada unha destas 5 opcións é a mellor das posibles. Empezamos por Miguel Lorenzo, un minuto. Bueno, pues yo tengo que decir que pido el voto para el gobierno del Partido Popular, donde yo encabezo la candidatura por la provincia de La Coruña y donde me comprometo a defender, por supuesto, los intereses de la ciudad y de la provincia de La Coruña. Creo que el Partido Popular ha demostrado en estos 4 años que, habiendo cogido un país en crisis y a punto de ser intervenido y con un sistema financiero quebrado y con grandes problemas, con unas cifras de paro inasumibles y grandes problemas, pues hemos conseguido en estos 4 años, trabajando y haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo la sociedad española, que es la que hay que agradecerle ese esfuerzo, pero con políticas sensatas y con políticas serias hemos conseguido revertir esta situación e iniciar el camino de la recuperación. Somos conscientes, por supuesto, y hay que decirlo, que la recuperación aún tiene que llegar a muchos sectores y sobre todo tiene que llegar a muchas familias que en estos momentos pues, siguen sufriendo la consecuencia de la crisis, pero por eso nosotros pedimos el voto, para poder continuar este camino estos 4 años, seguir trabajando y seguir sobre todo buscando la recuperación económica, que es lo que hemos hecho. Tempo de Pilar Cancela, candidata do PSDG. Eu antes que nada vou ter que ocupar uns segundiños deste minuto porque botei de menos a intervención de alguén do Partido Socialista en ese previo, pero bueno, supoño que terá algunha razón. En todo caso, eu si quería trasladarlle a xente que nos está escoitando, a cidadanía en xeral, que o que está en xogo en estes momentos é cal é o modelo de sociedade que queremos para o futuro, para o presente e para o futuro. Nós sempre decimos que somos o partido da igualdade de oportunidades e iso significa que calquera persoa parta exactamente do mesmo punto de partida para poder desenvolver un proxecto vital. Por desgraza, en este momento está en cuestión esa propia igualdade. As desigualdades que existen en este momento son evidentes, as políticas sociais non teñen cabida en este modelo de sociedade actual do Partido Popular, os dereitos e liberdades están retellados, temos uns datos de paro, de desemprego que son inasumibles para esta sociedade e incluso está en cuestionamento algo tan importante como é a igualdade efectiva entre mulleres e homes e a loita contra a violencia de xénero. Polo tanto, quen pode encabezar ese cambio é o Partido Socialista. Carlos Callón, un minuto. Ben, sei que hai moitas persoas que dubidan entre apoiar un cambio de goberno no Estado ou apoiar que Galiza teña voz propia en Madrid. Quero dicirlles que non teñen que escoller, non teñen que renunciar a nada. Nós, Candidatura Galega, como somos o equipo da casa e ademais unha garantía de cambio real, podemos ofrecelo todo. E ademais temos dereito a aspirar a todo iso. Non hai dúbida, nós, Candidatura Galega, como continuadora do traballo do BNG, que non imos permitir que goberne a dereita, nin a vella dereita, nin a nova dereita. Mas queremos un cambio real, un cambio feito desde nós, pensado desde nós. Non queremos un país no que a nosa mocidade se vexa, por exemplo, forzada a emigrar como fixeron os seus avós. Non queremos un país onde haxa xente que traballa e traballa moitas horas sen poder chegar a fin de mes. Non queremos un país que teña os salarios e as pensións máis baixas do Estado español. Hai quen nos chama soñadoras porque aspiramos realmente a conseguirmos un cambio coas nosas propias forzas. Podemos conseguilo. Antón Gómez Reino, candidato de Marea. Bueno, creo que en Marea significa acabar coa corrupción, significa transparencia, significa gobernos transparentes que xa están cambiando as políticas públicas e as políticas sociais nos concellos do cambio. Significa, ademais diso, significa ilusión, significa esperanza, significa responsabilidade e significa cambio, pero un cambio de verdade. O cambio que pode facer que a cidadanía galega en primeira persoa participe dun goberno de cambio no Estado español que dé unha volta de 180 grados ás políticas públicas e ás políticas sociais. Antonio Rodríguez, candidato de Ciudadanos, un minuto. Porque nós queremos facer unha política realista e sensata, que a acción política se dirija a los ciudadanos a resolver sus problemas. Queremos llegar a acuerdos de Estado que nos permitan avanzar en un proyecto común, educativo, pensiones, infraestructuras. Nuestro objetivo es luchar contra el desempleo y recuperar a la clase media y trabajadora de este país que ha soportado los efectos de esta dura crisis y todos los recortes, y abordar las reformas necesarias para una regeneración democrática e institucional.
unhas pinceladas nada máis da situación macroeconómica da provincia da Coruña. Os candidatos teñen agora 30 segundos iniciais para aportar o discurso que consideren oportuno, que van facer para que estes datos muden, e despois debate aberto. Empezamos polo candidata do PSDG. Moitas grazas. Ben, eu, en primeiro lugar, quero falar simplemente unha referencia moi breve a cando sempre nos achacan a nosa herencia recibida, e eu quero comentar que se hai unha marca que identifica o Partido Popular, que ademais son os que están gobernando en Galicia e no Estado español, é o incremento bárbaro da débeda pública. Recibiron o 60% do PIB de débeda pública, ahora está preto do 100% e en Galicia se ten triplicado. Se a eso sumamos os índices de desemprego que acabamos de ver, da precariedade laboral, pois evidentemente creo que a herencia que nos deixan os demais cando asumamos o goberno vai ser difícil de xestionar. Carlos Callón, 30 segundos. Ben, falar de economía é falarmos de paro, de precariedade e de migración. Eu, igual que todas e todos nós, coñecemos moitos casos de persoas nesas situacións na provincia da Coruña e en Galiza. Eu que non coñezo, a non ser de oídas, é xente que se estea a recuperar. Iso sí que non o coñezo. Co Partido Popular nestes anos aumentaron as desigualdades. Os ricos cada vez son máis ricos e máis hai territorios como Galiza que sabemos tamén ben o que é o aumento de desigualdade a nivel territorial. 3 chíos de que propomos desde a nosa candidatura galega: Banca Pública Galega, Tarifa Eléctrica Galega e Axencia Pública Galega. Bueno, nos creemos como marco xeral que hai que atacar a desigualdade, a desocupación e a débeda. A débeda como mecanismo que de alguma forma constriñe toda a política pública nos diferentes niveis de gobernanza. Ademais diso, pois creemos que, digamos, que o balón ten que rodar. E iso significa que a xente ten que traballar e que a xente ten que ter renda, porque precisamente é a forma para que os maiores podan manter as súas pensións. Tempo 30 segundos para o candidato de Ciudadanos. Sí. Consideramos que hai que luchar contra el paro e para ello establecemos pues, un contrato, un modelo de contrato único indefinido que dará estabilidad y confianza en el ámbito laboral. Por otro lado, tenemos que generar empleo y eso lo podemos hacer a través impulsando pues, a los autónomos, suprimiendo la cuota fija de cotización y nos comprometemos también a la creación de una red de institutos tecnológicos con el objetivo de introducir innovación para mejorar la rentabilidad y la competitividad de las empresas. 30 segundos para Miguel Lorenzo, Partido Popular. Bueno, yo, después de lo que le oí a mi compañera del Partido Socialista, de la herencia recibida, yo creo que la herencia está ahí y se ha visto a todos los españoles que recibimos un país en crisis y a punto de ser intervenido, del que ya hemos hablado. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado en esos 2 años que ha conseguido crear 1 millón de empleos. Yo creo que esto realmente nos avala que somos capaces con nuestras políticas, con nuestras reformas laborales que hemos hecho, de crear empleo, que es la mejor forma de hacer riqueza. Por supuesto, hay que apostar por muchas más cosas, entre ellos por la exportación, que es muy importante, hay que apostar por el I+D+I. 30 segundos, eran 30 segundos de exposición inicial, a partir de ahora, debate aberto, sí. Debate aberto sin tempos regulados, 7 minutos e medio. Pois eu, como quedei simplemente cos 3 chíos e lle puxen os nomes, eu quería indicar que é necesario facer unha analítica específica do que é a provincia da Coruña e do que é Galiza, porque os ciclos son diferentes a nivel do Estado español. Por exemplo, se vemos que a maioría do emprego que se destruiu no Estado español desde a crise, o comezo da crise económica está vinculado coa burbulla inmobiliaria. En Galiza non. En Galiza a maioría do emprego que se destruiu está vinculado coa destrucción dos nosos sectores productivos e que obedece a decisións políticas dos gobernos do Estado. A crise do naval, da pesca, do noso leite, da nosa industria, son cuestións de nova decisión política. Por iso nos propomos, e digo moi rapidamente, unha banca pública galega que evite que o noso aforro que se vaya para financiar a industrialización de fora do Estado español, 14.000 millóns de euros que se van cada ano para fora de Galiza dos nosos aforros. Unha axencia tributaria, a Axencia Pública Galega, que garanta que podamos xestionar os nosos recursos e coller os nosos impostos de acordo coas nosas necesidades. E, por último, a Tarifa Eléctrica Galega, posto que somos a primeira potencia eléctrica do Estado español, garantamos que as nosas familias poidan pagar a calefacción e que se poida fomentar as nosas empresas e a nosa industrialización. Isto é debate aberto, como decía. Eso lleva a la independencia, ¿no? Eso lo que estás contando tamén lleva a la independencia. En a Unión Europea, no Reino Unido, en Alemania, faise iso. Sí, pero bueno, no te lo pregunto, porque es que... No, a cuestión, señor Lorenzo, é que podamos mirar, non xestionar nosos recursos de acordo cos nosos intereses. Mesmo o goberno español, se fose o primeiro interesado en que Galiza se desenvolvese, estaría tamén interesado nesas políticas. Explíqueme vostede por que razón, por exemplo, se un concello como Caldas de Reis, que non chega a 10.000 habitantes, produce máis enerxía eléctrica que toda a Comunidade de Madrid,
él non recibe nin Caldas, nin As Pontes, nin Ningures, Tendría usted que ningún preguntar beneficio a la por persona iso. que está al lado toda la política eléctrica que hicieron durante los años del gobierno socialista, todos los canos que hubo que pagar, que después... Podolle preguntar a ela e pregúntolle tamén a vostede. Por que non poñen iso arriba da mesa? No, podemos poner muchas cosas Ou encima de la mesa, aforro pero la que galego tiene que que se vai preguntar para la outros lugares do problemática de la Estado, energía señor eléctrica en este Lorenzo. país, eso es el representante del Partido Socialista, por las políticas socialistas Señor y por lo que hubo que Lorenzo, pagar de los cánones cuando nosotros... Señor Lorenzo, pero mira unha cosa, Sí. pero mira unha cousiña, vamos a ver, quen está gobernando en este momento no Estado español? Quen está gobernando? Pues mira, ¿El señor Zapatero ou o señor Rajoy? O señor Rajoy. Quen está gobernando en por Galicia supuesto. desde fai 7 anos e medio? O señor Feijóo. Algo terán que ver. Sí, no, Ou no. seguimos téndonos No, que ver? sabes que tenemos Ben, que ver, en que entón, hemos creado mire, un millón de empleos. Eu lle digo En eso unha tenemos cousa. que ver. Bueno, pero mire, Y lle vou tenemos decir que ver eu que como hemos vamos mantenido las facer. pensiones. Lle vou decir En eu eso como tenemos se que fai ver. para crear emprego que Tenemos nos que ver creamos muchas emprego cosas. cando gobernamos na Xunta de Galicia, que ademais fíxese vostede que estábamos preto de converxer con Europa, casi nin máis nin menos. Bueno. Para crear emprego primeiro vamos a derrogar a súa reforma laboral, porque o que ten creado é emprego precario. Ninguén pode afrontar un proxecto de vida en este país cando que se está a falar é de que 9 de cada 10 contratos son temporais e a tempo parcial. No, pero fálame de vostede que está gobernando, están gobernando vostedes. Pero lo que me está hablando debía tener un aval, algo que la avalara. Mire, vamos a subir o salario mínimo interprofesional. Y las políticas socialistas la avalan 6 millones de parados. Vamos a modificar o subsidio de desemprego. Nos avalan crear 1 millón de empleos. Pero dígame en plena propostas crisis. concretas, dígame propostas. A ver, Antón Berreino... No, están aí los avales. Antón Berreino. Non se trata de avales, trátase de persoas. Me alegra que xa se empece ademais con Itumais, vamos, pero que eu creo que, bueno, xa que están... Non é que nos gobernamos, é a diferencia. Xa que estades PSOE e PP, creo que o primeiro que hai que poñer de manifesto é que, bueno, ninguna reforma laboral crea emprego por si mesma, e iso quere dicer, evidentemente, a reforma laboral do PP e a reforma laboral do PSOE, que, como sabes, Pilar, saiu moitísima xente á rúa contra ela. Dito isto, nos creemos que, en primeiro lugar, hai que ir a outra fiscalidade. É evidente que hai que ir a unha fiscalidade onde pague máis, quen máis ten, e onde quen menos ten, reciba máis. Dito isto, eu creo que, bueno, hai unha cuestión que é importante, que todo que ten que ver co, digamos, que o tecido productivo deste país, que estes últimos anos foi transformado e, de alguna forma, se abandonou todo o que tiña que ver coa industria de transformación e todo o que tiña que ver con apoiar os nosos sectores productivos. Ademais diso, se construiu fundamentalmente no entorno urbano, pero non só, unha economía de servicios que crea emprego precario, bueno, intermitente, etcétera, etcétera. Eu isto podo dicir en primeira persoa, teño 35 anos e levo 12 anos cotizados e nunca encadenei máis de 8 anos de contrato. A este nivel, nos creemos que, evidentemente, hai que apoiar a industria de transformación. Aí temos nesta comarca pois exemplos como de Alcoa, que é unha cuestión, digamos, que de voluntad política, e despois, no que ten que ver cos sectores productivos deste país, evidentemente, ten que haber un goberno que apoie nos diferentes, digamos, que marcos institucionais as demandas dos sectores e que o faga, ademais, abrindo diálogo cos diferentes actores implicados. Te puedo hacer una pregunta, porque yo te estoy escuchando y de pronto, por ejemplo, veo que gente de tu partido, contra empresas que son punteras en Galicia, como puede ser Inditex, hacéis haciendo campañas contra Inditex, o incluso contra un sector estratégico como es el puerto exterior, os habéis manifestado en contra. Y de pronto tengo aquí un mensaje totalmente distinto a lo que hacéis después públicamente. Entonces, me gustaría que me explicaras cómo, desde vuestra postura, atacáis a las grandes empresas, a las que crean empleo en este país, y por otro lado me estás contando eso que me estás diciendo ahora. Bueno, creo, primeiro, que crea emprego, ademais das grandes empresas, son as pymes, en eso estaremos de acordo. Supuesto, e iso é unha cuestión fundamental. Pero bueno, en segundo lugar, creo que sabes, Miguel, que eso non é certo, que estás facendo é ampliar unha especie de, bueno, o que dicía Humberto Eco, a máquina do fango. Aquí ninguén cuestiona as empresas deste país, aquí ninguén cuestiona as empresas desta cidade. Hombre, el alcalde de La Coruña, lo que dijo del puerto en Madrid, sobre o puerto exterior, o la campaña que hiciste, é unha evidencia, Miguel, que sabe todo o mundo. Contra unha gran empresa. É unha evidencia que sabe todo o mundo sobre o porto. Primeiro, o porto exterior probablemente non foi perfectamente pensado. En segundo lugar, sobre a cuestión do porto, creo que é evidente que os coruñeses e as coruñesas teñen dereito a ter palabra e decisión sobre a fachada marítima da cidade. Eso que se está dicindo sobre portos. Hai un punto que seguramente sobre o que coincidimos a meirande parte dos que estamos aquí, ¿no? Que é certo que o modelo productivo que temos en este momento está claro que non é o modelo máis axeitado para xerar crecemento e para crear emprego. Eu creo que cando se sustenta un modelo productivo fundamentalmente en sectores de actividade estacionais que non son estables no tempo, é o que xera tamén esa certa desestabilidade. Afortunadamente, tanto en Galicia como en concreto na provincia de Coruña, eu creo que temos sectores estratégicos que, como mencionades algún de vos, xa o temos falado, además como temos coincidido xa en outros debates, pois o temos comentado. En este momento, pois o sector do lácteo, o sector do cerco, o sector do naval, tan importante para a comarca de Ferrolterra, pero despois, por exemplo, tamén temos un sector eólico tremendamente potente no noso país e que, sin embargante, pois está prácticamente paralizado porque además se botou abaixo un concurso eólico. O que acontece é que, claro, o sector naval, podemos hablar de
minuto 7 segundos. Ainda non escoitei o candidato de Ciudadanos. A ver. Respecto a las estadísticas, hay una baja, hay una disminución en la retribución. Se ha visto ahí en las estadísticas que los ingresos de los coruñeses han bajado. Entonces, nosotros en nuestro programa tenemos un complemento salarial anual garantizado que permite pues a una persona, por ejemplo, que una mujer soltera con 2 niños, que le permite que al final de año pues me pueda... encanta que falen de mujeres, de verdad, me encanta. Pues que pueda alegro, tener además. pues 3.800 euros vamos a ver, de impuesto al final de la anualidad, ¿no? Y después también nosotros lo que proponemos es una reforma en cuanto al IRPF, que va a suponer bajar en 4 tramos y que va a suponer un 3% también, va a suponer tamén máis capacidade. 20 segundos, había cosas para rematar. Elemento central para pensar a economía nesta provincia, acabar co traballo, coa xente que traballa e sigue sendo pobre. O vemos no sector lácteo no campo e o vemos nas cidades, coa xente que cobra 700 euros. Antes se subliñei, efectivamente, que hai un fenómeno novo co Partido Popular, que a xente que traballa moitas horas para ser pobre, pero de calquera forma só 2 datos. Que imos despois, o rematar, apuntado que queda pendente, porque imos ter para rematar 15 minutos. A ver, titular, se me das un titular nada máis. 2 titulares. Cobramos as pensións máis baixas do Estado español, é necesario revalorizalas, e segundo, cobramos os salarios máis baixos estando a cabeza en horas traballadas a nivel da Unión Europea. Este nos va a ayudar a entender muchas cosas de las que ayer sucedieron. Vicente de la Cruz, muy buenas noches. Vicente de la Cruz, muy buenas noches. Bueno, pues no lo tenemos ya. Vicente de la Cruz, muy buenas noches. Hola. Hola, muy buenas noches. Presidente de la Asociación Española de Escoltas. La primera pregunta, ¿se pudo haber evitado la agresión de ayer al presidente del Gobierno? Sin duda, se pudo haber evitado. ¿De qué manera? ¿Qué falló? Bueno, falló el dispositivo de seguridad sin duda, pero lo que falló es que los políticos no quieren protección cuando están en campaña, y lo que falló es que conjugar seguridad y participación en las campañas es muy complicado. Bueno, estamos viendo el vídeo del instante concreto en el que se produjo esa agresión. Tenemos en el vídeo señalados dónde estaban los agentes de seguridad, las escoltas del presidente. Por saber cómo se organiza una cápsula de seguridad de un presidente de gobierno en un acto como este, en la calle y rodeado de gente. Bueno, pues cada situación requiere un dispositivo, pero básicamente se montan 3 círculos, un círculo alejado en el perímetro de donde nos encontramos, un círculo más cercano y normalmente de fuerzas y cuerpos de seguridad uniformados para servir de núcleo de reacción y de control de accesos, y un círculo que es el primer círculo, el círculo de seguridad personal, pegado a la personalidad para impedir la agresión en último término. ¿El comportamiento de los escoltas fue el correcto? Porque vemos que hay un momento en el que se abalanzan, una vez que se produce el puñetazo, se abalanzan sobre el agresor. Mariano Rajoy queda de pie, continúa hablando con la gente que estaba a su alrededor. ¿Funcionó adecuadamente una vez que se produjo la agresión? Sí, una vez que se produjo la agresión, quizá no fue una reacción fulgurante, pero sí fue la reacción adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que cualquiera se pudo dar cuenta inmediatamente que no había una gravedad importante en lo que acababa de ocurrir, ¿no? Que quizá la reacción siempre tiene que ser un poco en concordancia con la agresión. Y la agresión fue importante en el sentido de la imagen, pero no fue importante en el sentido del daño, ¿no? En cualquier caso, dice que no fue grave, efectivamente fue un puñetazo, no corría riesgo la vida del presidente del gobierno, pero podía haber sido otra cosa. Sin duda podía haber sido otra cosa, y esta es la gravedad de este asunto. Al final, la realidad es que se falló por un cúmulo de circunstancias que seguro que tienen una explicación muy clara, y probablemente la explicación sea que el propio presidente del gobierno no quería el servicio de seguridad interviniendo muy cerca de él porque quería estar con la gente, pero falló, y el rédito, la imagen internacional, la imagen de España, la imagen del Servicio de Seguridad, de la Policía Española, pues de alguna forma quedó en entredicho, y esto es duro y esto es así, ¿no? Caray, estamos en un nivel de alerta 4, por lo que sabemos en los últimos tiempos, como consecuencia de la amenaza terrorista. La pregunta que nos hacemos, ¿este nivel de alerta 4 no afecta a la seguridad, a la forma de proteger al presidente del gobierno, aunque esté en campaña? Sin ninguna duda, el nivel de alerta 4 es un nivel muy alto de protección, de alerta terrorista, y afecta sin ninguna duda, pero, insisto, aquí al final el político, la persona a proteger, de alguna forma
obliga al servicio de protección a una actitud y es muy difícil decirle a un político en campaña que no abrace a la gente, que no se haga selfies y que no le dé la mano a todo el mundo, ¿no? Es muy complicado. Un titular de lo que ayer sucedió, de las consecuencias que creéis que ha tenido, de cómo se ha procesado, de cómo lo ha digerido el propio protagonista Rajoy, pero cómo lo ha digerido en general la clase política y la opinión pública. Y empiezo por ti, Pedro. Digo, prácticamente un titular, para empezar. Hoy ha sido un día de adjetivos para calificar este incidente, percance y la primera reacción, por supuesto, de condena, esa unidad de prácticamente todo el mundo, pero a partir de ahí está pues, el asumir que la seguridad absoluta es imposible. Cuando nos comentaba ahora el experto, ¿qué pasa en campaña? Uno que ha estado en campañas comprueba que una organización de un acto multitudinario en un pabellón de deportes es mucho más segura. Y se están moviendo miles de personas, pero antes han pasado las fuerzas de seguridad con perros y por la calle el recorrido, sea en un mercado o en una plaza, un recorrido sencillo por una calle, es muy difícil de controlar. Bueno, Pedro, el concepto de titular lo tiene así bastante, es bastante especial, pero bueno, a ver, aceptamos un titular. Eu, por primeira vez, estou de acordo con Mariano Rajoy. Por primeira vez na túa vida. En casi toda a miña vida. Es unha noticia. Titular. Quero decir, a reacción de Mariano Rajoy, neste caso, foi exemplar. Pon en evidencia os buitres da caverna que están intentando, coa certa complicidade de xente do seu partido, intentando xenerar un debate falso, e ele tivo un comportamento exemplar, no sitio de reaccionar diante a agresión, na relación cos traballadores da seguridade, cos escoltas, e negándose a establecer derivadas políticas do que un feito individual de un energúmeno con posiblemente desequilibrio psíquico. Bueno, o concepto de titular tamén de Manuel tamén. Bueno, o titular era ese. Estou de acordo por primeira vez en 10 anos con Mariano Rajoy. Carlos Príncipe. Yo creo que para millones de personas hoy Rajoy es más líder. Laureano? Eu creo que este non foi un incidente político e creo que a reacción do presidente foi unha reacción elegante e unha reacción responsable e foi unha mágoa que durante o resto da legislatura non fose tan responsable como foi hoxe. Miguel Ángel? Yo creo que ha habido una unanimidad en la valoración y calificación de los hechos. No fue un hecho político, creo yo. Y, por otra parte, una muy ponderada reacción del presidente del Gobierno, agredido en este caso. Bueno, la situación del menor, efectivamente ahí se está poniendo mucho empeño por parte de los agentes judiciales para que se proteja la identidad del agresor. Sabemos que tiene 17 años, que le faltan 3 meses para cumplir 18. Y yo no sé cómo interpretáis esto. O sea, si creéis, empiezo por ti, Miguel, que nos hemos excedido ya en este punto. Bueno, vamos a ver, la dimensión del acontecimiento, de la noticia, hace difícil eludir detalles que son básicos para la información. Yo creo que hoy día las redes sociales destapan la identidad de las personas que hacen o que participan de alguna manera en cuestiones de estas, al margen incluso de los medios de comunicación. Por tanto, cada vez es más difícil preservar esa... Es un debate muy interesante porque hablabas de las redes sociales. Nosotros ayer aquí en el programa, yo creo que fuimos prácticamente los primeros de España que compartimos con los espectadores el timeline de la cuenta de Twitter del agresor de Mariano Rajoy, un timeline público que él subió, que él compartió y que nosotros simplemente y que sus padres introdujimos en otro canal diferente y que sus padres permitieron. Yo no sé, Laureano, cierta brevedad os pido, si esto introduce un debate interesante también en el papel que juegan los menores en este tipo de sucesos y en la nueva sociedad en la que vivimos. Hai unha dureza na reacción por parte dos medios en xeral e, sobre todo, por parte dos medios da dereita, non? Que pudemos ver hoxe, da dereita en Madrid, con este mozo. Non? Si vemos un pouco quen é, como escribe, con faltas de ortografía moi graves, o tipo de formación política que debe de ter, que é prácticamente igual a cero, con negativa. Sí, un baño ideolóxico moi primario, moi pouco elaborado. Cando se fala dos yihadistas,
e sempre se di que teñen unha escasa formación no seu, non? Sí. Pois aquí estamos ante algo así, non? Son digamos, eslogans sin maior tal. Entonces, e despois os seus problemas psicolóxicos, ante quen estamos? Estamos ante unha persoa que ten tremendos problemas e que, como ben dixo o seu abogado, posiblemente sexa realmente a persoa máis débil en todo isto. Carlos. Primero, estos chicos tienen un buen abogado, yo quiero felicitarlos, porque no son vírgenes, estos niños no son vírgenes, ¿eh? O sea, estos son unos tipos que un abogado les ha dicho, oye, como os tienen trincados en las redes, tenéis que salir cagando virutas a decir que no habéis participado en el tinglao. Yo creo que este es el tonto del grupo. El Capi lo siento por su padre y por su madre, yo soy pediatra, creo que conozco bastante bien, y este es un niño limitado. Bueno, no precipitemos diagnósticos. Perdón, que pero yo digo sabemos, que este es el limitado, claro, este es al niño que manipulan. Bueno, pero es mi opinión, pero déjame hablar mi opinión. Bien, entonces, a mí lo que me preocupa es mucho más grave, es la banalización del mal, que decía Hannah Arendt cuando fue el famoso juicio a Eisenman y que le valió mucho cabreo, que la gente se cabreó muchísimo con Hannah Arendt, que por si la gente no lo sabe, era una filósofa judía que tuvo una vida muy complicada porque se enamoró de un filósofo pronazi alemán y se tuvo que escapar. Bien, aquí tenemos la banalización de la violencia. Fíjense que utilizan como argumento para defender la película esta de Juego de Tronos. Es decir, la violencia que estos niños, estos chicos consumen, estos adolescentes ya casi hombres consumen, es parte de su cultura. Y dos, me llama mucho, yo trabajo en un barrio periférico de la ciudad de Vigo, fundamentalmente con gente de clase trabajadora, la mayor parte de ella parada, familias monoparentales, ninguno puede llevar esos... Yo he visto ahí cosas de Polo Ralph Lauren, bueno, no, pero digo... eran de mercadillo. Bien, bueno, estoy convencido. Bueno, yo quiero decir que estos señores son de familias, es decir, lo que se llama clase media, pueden ser mis hijos, lo digo con tranquilidad. Entonces, tenemos un segundo problema. Si los hijos de las familias que tienen más acceso a la cultura, que tienen mejor nivel económico, o un nivel económico no angustiado, que no están preocupados no son de la plataforma de las hipotecas, cometen estos actos y tienen ese lenguaje, ¿qué élites van a dirigir este país mañana? No sé si me estoy explicando. Es que apenas tenemos le un quiero problema muy preguntar, porque grave. seguro que tiene un punto de vista muy, no, a mí me cuesta... bueno, muy interesante como consecuencia de su Y después me oficio parece y de una sus barbaridad que se diga conocimientos. al centro... Yo creo que aquí no puede haber privacidad si el tío escribe en su Twitter, no tiene que haber privacidad, pero lo que me parece muy mal es que sepan el centro donde va a estar. El centro de menores. Sí, no sé por qué se tiene que decir eso. Eso sí que no lo tengo yo. Compro la idea de Carlos de la banalización del mal, que me parece fundamental. Porque lo fundamental es criticar la violencia. Pero hemos entrado en los protagonistas. Ese es otro capítulo. Y corremos el riesgo de elevar la anécdota negativa a categoría. Trasladar esta situación concreta, lo que ha pasado, a la juventud, el colectivo. Hay que tener cuidado con este tipo de, digamos, establecer categorías a partir de un hecho aislado. Si fuese muy reiterado el hecho, podríamos hablar de realmente un conflicto social en esta línea. ¿Por qué digo lo de los protagonistas? Si cambiásemos los protagonistas, ¿la violencia deja de ser violencia? Es decir, si en vez de ser el presidente del gobierno fuese Piqué, que ahora mismo levanta ampollas, o Urdangarín, y alguien lo golpea, es distinto. O incluso la misma persona. Rodrigo Rato hace 3 años y Rodrigo Rato ahora por la calle. Desde el punto de vista, vamos a ver, desde el punto de vista judicial es diferente. Aquí hay un agravante, porque es autoridad y porque es el presidente del gobierno y eso... y hay un contexto también que es una campaña electoral. Claro. Pero pongámonos en el caso de la misma persona en momentos diferentes. Cambiarían las circunstancias. Rodrigo Rato, hace 3 años, una agresión. Claro, Rodrigo Rato, en la actualidad. Las reacciones serían distintas. Manuel. 3 cosas rápidas. Primeiro, la paz é menor e hai que proteger os seus dereitos. Como si o que lle pegara, además, non fora o presidente do goberno, sino o profesor que lle dá clase. Segundo, hai unha doble linguaxe, unha doble faciana no Partido Popular que é inaceptable, non? Mariano Rajoy ten unha resposta positiva, di o que ten que decir. Isto non é un feito político, hai que sacarlo do debate e se fai, máis amable diante da ciudadanía. Pero o resto do Partido Popular se dedica a disparar sobre todo aquilo que se move. Disparar contra o Partido Socialista, disparar contra Podemos, disparar contra as mareas. Os medios de comunicación de dereita, non? Pois o ABC, a COPE, Jiménez Los Santos, etc.,
colgaban a este Lapaz, independentista, militante da Marea, militante de Marea Granate a Peña de Fútbol, o sea, introducindo elementos que saben que son falsos, que saben que non teñen nada que ver co debate real para intentar facer dano a un montón de colectivos. Eu creo que isto, xa sei que é imposible, é un buenismo, debería de ser tratado así, un acto aillado, que eu non vou calificar a persoa, pero sí o acto como un acto desequilibrado e asocial, que debe ser tratado polo psiquiatra, pola policía, polos educadores, etc. E o que é lamentable ese doble papel do Partido Popular, intentando erguer digamos, autoritas de Mariano Rajoy por un lado, e por outro zumbándolle o Partido Socialista. Yo no sé si 24 o 48 horas antes del debate había protagonizado Pedro Sánchez un meeting junto a Besteiro, que de ahí quizá ese recuerdo en el tiempo lo hace protagonista. Una cosa programada porque lo ha dicho sobre Besteiro, constantemente. yo sinceramente, yo no sé de qué se ríe Besteiro. No sé de qué se ríe. No es una situación en absoluto graciosa ni simpática la que le está pasando, y yo creo que tenía la posibilidad de poner un poquito el intermitente en esta campaña y tener una posición un poquito más secundaria de la que está teniendo, y sin embargo ha decidido ser protagonista de la campaña, incluso en declaraciones como esta. Yo creo que es un error por su parte. Laureano? Eu creo que no debate entre Pedro Sánchez e Mariano Rajoy do Luns, a insistencia de Rajoy en sacar o caso de Gómez Besteiro foi absolutamente lógica. El sabe que Gómez Besteiro está nunha situación dificilísima, que incluso non foi capaz de desfacerse da Suiza de instrucción e tal, entón intenta facer dano por aí. Non ten moitas posibilidades de facelo. Hai unha cousa que de todos os xeitos é certa, e é que Gómez Besteiro está nunha situación moi difícil, non? Con todo o que sabemos, o que intuimos e tal, políticamente está nunha mala posición. En un momento, bueno, que se teñen que tomar moitas decisións, que os partidos teñen que tomar moitas decisións, porque, como sabemos todos, o ano que ven hai eleccións en Galicia nin máis nin menos que a que está caendo. Yo creo que Besteiro tiene dos problemas. Uno es él y sus circunstancias judiciales. Eso yo no me voy a meter, que tenga más cuidado con los abogados, ¿de acuerdo? Porque la verdad que el papel que está dando es horrible. Punto. Ese es un problema y que lo resuelva la justicia. Un demócrata hace eso. El segundo problema se llama Pepe Blanco, que tiene unas ganas de saltar a la cancha importantes.